Vivimos en una época marcada por la prisa, la ansiedad y la ilusión del control. Desde pequeños aprendemos que debemos correr detrás de todo, del amor, del éxito, del reconocimiento, del propósito. Nos enseñan que si no luchamos, si no forzamos, si no insistimos, entonces perdemos. Sin embargo, las enseñanzas más profundas del budismo nos muestran una verdad completamente distinta, casi incómoda para la mente moderna. Aquello que realmente es para ti no necesita ser perseguido. Llega. La frase, si es para ti, llegará, no habla de pasividad, ni de resignación, ni de esperar sin hacer nada. Habla de alineación. Habla de comprender el ritmo natural de la vida. Habla de soltar la ansiedad que nace del miedo a perder, del miedo a no ser suficiente, del miedo a quedarse atrás. Cuando una persona comprende esto, su vida comienza a transformarse de una forma silenciosa pero poderosa. El sufrimiento humano, según el budismo, nace del apego. Nos apegamos a personas, a resultados, a expectativas, a versiones imaginarias de cómo debería ser la vida, y cuando la realidad no coincide con esa imagen mental, aparece el dolor. El Buda enseñó que la causa del sufrimiento no es lo que sucede, sino la resistencia a lo que sucede. Y en esa resistencia muchas veces perdemos aquello que más deseamos. Si es para ti, llegará. Es una enseñanza que apunta directamente al desapego consciente. No se trata de dejar de amar, de dejar de soñar o de dejar de actuar. Se trata de actuar sin ansiedad, amar sin posesión y caminar sin desesperación. Es comprender que la vida tiene una inteligencia propia, un flujo que no puede ser forzado sin consecuencias. Este mensaje es especialmente importante en un mundo donde todo parece urgente, donde las redes sociales nos empujan a compararnos, donde sentimos que estamos atrasados si no alcanzamos ciertos logros antes de cierta edad. El budismo nos invita a salir de esa carrera invisible y volver al presente, al único lugar donde la vida realmente ocurre. A lo largo de este contenido, exploraremos profundamente el significado de esta enseñanza, no desde frases motivacionales vacías, sino desde la comprensión espiritual, psicológica y existencial que el budismo ha desarrollado durante miles de años. Verás por qué muchas veces lo que persigues huye, y por qué cuando sueltas todo comienza a alinearse de forma casi misteriosa. Ahora, entremos en el primer gran tema, el error de perseguir, cuando el deseo se convierte en obstáculo. El ser humano cree que cuanto más desea algo, más cerca está de conseguirlo, pero el budismo enseña exactamente lo contrario. Cuanto más te aferras, más te alejas. Esta paradoja es una de las verdades más difíciles de aceptar, porque va en contra del instinto básico de supervivencia y control. Desde la perspectiva budista, el deseo no es malo en sí mismo. El problema surge cuando el deseo se transforma en apego. El apego es la necesidad de que algo ocurra de una forma específica para que podamos sentirnos completos. Es cuando nuestra paz interior depende de un resultado externo. En ese momento dejamos de vivir y empezamos a luchar contra la realidad. Cuando persigues desesperadamente algo, una persona, un sueño, un reconocimiento, una respuesta, tu mente entra en un estado de tensión constante. Esa tensión se convierte en ansiedad. La ansiedad nubla tu percepción. Y cuando tu percepción está nublada, tomas decisiones equivocadas. Empujas cuando deberías soltar. Insistes cuando deberías observar. Hablas cuando deberías callar. El budismo enseña que la vida fluye como un río. Si intentas nadar contra la corriente, te agotas. Si te dejas llevar con conciencia, el río te conduce exactamente a donde necesitas estar. No siempre a donde quieres estar, pero sí a donde necesitas crecer.
Muchas personas confunden el concepto de dejar que llegue con resignación. Creen que significa quedarse inmóvil, no hacer nada, esperar pasivamente. Pero el verdadero significado es mucho más profundo. Significa actuar sin ansiedad por el resultado. Significa hacer tu parte, pero sin intentar controlar el desenlace. Imagina a alguien que busca amor desesperadamente. Cada conversación, cada cita, cada mensaje está cargado de expectativa. Esa energía se siente, el otro la percibe, aunque no sepa explicarla, y paradójicamente, esa necesidad aleja aquello que se desea atraer. En cambio, cuando una persona está en paz consigo misma, cuando no necesita que nadie la complete, su energía cambia, se vuelve ligera. Y entonces, sin buscar, el encuentro ocurre. Lo mismo sucede con el éxito, el propósito, la estabilidad, incluso la felicidad. Cuanto más los persigues como si fueran una salvación, más se alejan. Cuando te concentras en vivir correctamente el presente, en crecer, en aprender, en servir, en estar presente, esas cosas aparecen como consecuencia natural. El Buda enseñó que el sufrimiento nace del deseo insatisfecho, pero también del deseo mal entendido. No es el deseo lo que causa dolor, sino el apego al resultado. Cuando entiendes esto, comienzas a vivir de otra manera. Ya no fuerzas las cosas, no te desesperas, no te comparas. Caminas con confianza. Hay una gran diferencia entre intención y obsesión. La intención es clara, tranquila, alineada. La obsesión es tensa, ansiosa, ruidosa. La intención confía, la obsesión duda. La intención avanza. La obsesión persigue. Cuando algo es realmente para ti, no necesita ser forzado. Puede requerir esfuerzo, disciplina y paciencia, sí, pero no te consume, no te destruye por dentro, no te roba la paz. Lo que es para ti se construye contigo, no contra ti. Por eso muchas veces la vida te quita cosas que creías indispensables, personas, planes, caminos, no como castigo, sino como protección. Porque aquello que se va, en realidad, no estaba alineado con tu crecimiento, y aunque duela en el momento, con el tiempo comprendes que fue una liberación. El budismo enseña que todo tiene su tiempo. La flor no florece antes de la primavera, aunque la riegues todos los días. El fruto no madura antes de su momento, aunque lo observes con ansiedad. La naturaleza no se apresura, y aún así, todo se cumple. Cuando adoptas esta visión, algo profundo cambia dentro de ti. Dejas de vivir en resistencia, empiezas a confiar, y esa confianza te da una paz que no depende de resultados. Si hoy estás esperando algo, una respuesta, una oportunidad, una persona, un cambio, tal vez el aprendizaje no sea insistir más, sino soltar un poco, respirar, volver a ti, recordar que si es verdaderamente para ti, llegará en el momento correcto, no antes, no después, y cuando llegue, no lo hará con ansiedad, sino con una sensación profunda de reconocimiento, como si el alma dijera, ahora sí. Si este mensaje está resonando contigo, si sientes que estas palabras te están ayudando a ver la vida desde otra perspectiva, te invito a suscribirte al canal. Aquí compartimos enseñanzas profundas que te ayudan a soltar el miedo, calmar la mente y vivir con más claridad y propósito. Suscríbete ahora y continúa este camino de transformación interior. La mayoría de las personas cree que perder algo es una tragedia. Perder una relación, un trabajo, una oportunidad, un sueño. Sin embargo, desde la perspectiva budista, muchas de esas pérdidas no son fracasos, sino actos silenciosos de protección. La mente humana tiende a apegarse a lo conocido, incluso cuando eso conocido le hace daño. El apego no distingue entre lo que nutre y lo que destruye.
Simplemente se aferra porque teme el vacío, y es precisamente ese miedo al vacío lo que nos mantiene atrapados en ciclos que ya cumplieron su propósito. Cuando algo se va de tu vida, casi nunca lo hace por casualidad. Aunque el dolor inicial te haga creer que has sido abandonado o castigado, el budismo enseña que todo lo que se disuelve lo hace porque ya no puede acompañarte en tu proceso de crecimiento. La vida no quita sin razón, quita para liberar espacio, quita para aligerar, quita para permitir que algo más acorde con tu nivel de conciencia pueda llegar. El problema es que la mente se resiste, quiere explicaciones inmediatas, quiere justicia, quiere respuestas, y como no las obtiene, sufre. Pero el sufrimiento no viene de la pérdida en sí, sino de la resistencia a aceptarla. Cuando te aferras a algo que ya terminó, estás luchando contra el flujo natural de la existencia. Es como intentar retener el agua con las manos cerradas. Cuanto más aprietas, más se escapa. El budismo habla de la impermanencia como una ley fundamental del universo. Todo cambia, todo fluye, nada permanece igual. El dolor aparece cuando olvidamos esta verdad y creemos que algo debe ser eterno solo porque nos da seguridad. Pero la seguridad basada en lo externo es frágil. Tarde o temprano se rompe. La verdadera estabilidad nace de aceptar el cambio como parte de la vida. Muchas veces lo que se va no se va porque sea malo, sino porque ya cumplió su función. Algunas personas llegan para enseñarte una lección, no para quedarse. Algunos caminos aparecen para fortalecerte, no para acompañarte toda la vida. Cuando intentas retenerlos más allá de su tiempo, el sufrimiento aumenta, porque estás forzando algo que naturalmente ya terminó. Aceptar esto requiere madurez espiritual, requiere humildad, requiere soltar el ego que quiere controlar el resultado. El ego quiere que todo ocurra según sus planes. La sabiduría, en cambio, entiende que hay una inteligencia mayor guiando cada proceso. Cuando algo no fluye, cuando se rompe repetidamente, cuando exige que te traiciones a ti mismo para sostenerlo, es una señal clara. No siempre lo entendemos en el momento, pero con el tiempo, cuando miramos atrás, casi siempre reconocemos que aquello que perdimos era en realidad un peso que nos impedía avanzar. El budismo enseña que el desapego no es indiferencia. No significa que no te importe nada. Significa que amas sin poseer, que valoras sin aferrarte, que agradeces sin exigir. Significa confiar en que la vida sabe más que tu ansiedad. Cuando comprendes esto, algo cambia profundamente dentro de ti. Dejas de luchar contra las despedidas, empiezas a verlas como transiciones, como puertas que se cierran para que otras puedan abrirse. Y en ese proceso, desarrollas una paz que no depende de las circunstancias externas. Muchos sufren porque interpretan la pérdida como rechazo. Creen que si algo se fue, es porque no fueron suficientes. Pero el budismo enseña algo muy distinto. No todo lo que se va lo hace por falta de valor, sino por exceso de desalineación. No todo lo que termina es un fracaso. A veces es una liberación disfrazada de dolor. Cuando sueltas con conciencia, sin resentimiento, sin rencor, sin aferrarte al pasado, creas espacio interno. Y ese espacio es esencial. Porque la vida no puede darte algo nuevo si tus manos siguen llenas de lo viejo. El apego ocupa espacio. La aceptación lo libera. Hay una gran enseñanza en esto. Lo que es verdaderamente para ti no necesita ser retenido. No necesita ser perseguido. No necesita ser suplicado. Permanece, fluye, regresa si debe regresar. Y si no regresa, es porque su función ya se cumplió. Este entendimiento transforma la manera en que vives las relaciones, los proyectos y hasta tus propios sueños. Empiezas a confiar más, a forzar menos, a observar más, a vivir con mayor ligereza. Y cuando vives así, ocurre algo casi mágico.
Las cosas comienzan a alinearse sin esfuerzo, no porque no hagas nada, sino porque ya no luchas contra la corriente, te mueves con ella, caminas con ella, confías en ella. Si hoy estás atravesando una pérdida, una separación, una decepción o un cierre doloroso, recuerda esto: no todo lo que se va es una pérdida. A veces es la vida quitando lo que ya no está en armonía contigo. A veces es una protección que solo entenderás más adelante. Y si este mensaje está resonando contigo, si sientes que estas palabras te están ayudando a comprender tu proceso desde una mirada más profunda, te invito a suscribirte al canal. Aquí compartimos enseñanzas que ayudan a soltar el miedo, a confiar en el camino y a vivir con más paz interior. Suscríbete y continúa este viaje de crecimiento y conciencia. Cuando una persona comienza a comprender verdaderamente la frase "si es para ti, llegará", algo muy profundo empieza a transformarse en su interior. La relación con el tiempo. La mayoría de los seres humanos vive en guerra con el tiempo, o viven anclados al pasado, recordando lo que fue, o viven angustiados por el futuro, imaginando lo que podría pasar. Rara vez habitan el presente, y es precisamente esa desconexión del ahora lo que genera la sensación constante de carencia, de ansiedad y de urgencia. El budismo enseña que el momento presente es el único lugar donde la vida ocurre. El pasado ya no existe y el futuro aún no ha llegado. Sin embargo, la mente insiste en viajar entre ambos, creando sufrimiento innecesario. Cuando alguien dice "si es para mí, llegará", no está hablando del futuro como una promesa mágica, sino del presente como el punto exacto donde todo se gesta. La impaciencia es una forma de violencia interna. Es la incapacidad de aceptar el ritmo natural de los procesos. Es querer la flor antes de que exista el brote, el fruto antes de que haya raíces. Y esta impaciencia, según el budismo, nace del ego, no del alma. El ego quiere resultados rápidos porque teme el vacío. El alma, en cambio, entiende que cada etapa tiene su razón de ser. Muchas personas se frustran porque sienten que hacen todo bien, y aún así las cosas no llegan. Meditan, trabajan, se esfuerzan, cambian hábitos, crecen, y aún así, aquello que desean parece no aparecer. En ese punto surge la duda: ¿por qué a mí no? Pero el budismo responde con una enseñanza muy clara: no todo lo que tarda está negado. Muchas veces simplemente se está preparando el terreno. Hay procesos internos que deben madurar antes de que algo externo pueda manifestarse. A veces no es el momento porque aún no eres la versión de ti capaz de sostener aquello que deseas. Si llegara antes, te rompería. Por eso la vida espera, no por castigo, sino por compasión. La paciencia, desde la mirada budista, no es pasividad, es confianza activa. Es seguir caminando sin desesperar, es seguir creciendo sin exigir resultados inmediatos, es entender que el bambú tarda años en brotar, pero cuando lo hace, crece con una fuerza imparable. Quien vive desde la prisa, vive desde el miedo. Miedo a quedarse atrás, miedo a no ser suficiente, miedo a perder oportunidades. Pero la verdad es que lo que es verdaderamente tuyo no puede perderse. Puede retrasarse, transformarse, cambiar de forma, pero no desaparecer. Porque lo que está alineado con tu esencia siempre encuentra el camino de regreso. Cuando aceptas esto, dejas de correr detrás de la vida y comienzas a caminar con ella. Dejas de compararte con los demás, dejas de medir tu valor por lo que aún no has alcanzado. Empiezas a vivir con más presencia, más calma, más claridad. El budismo enseña que la ansiedad es una forma de sufrimiento autoimpuesto. No surge de la realidad, sino de la interpretación que hacemos de ella. Cuando deseas algo con desesperación, tu mente crea una narrativa. Si no lo obtengo, no seré feliz.
Y esa creencia se convierte en una prisión, pero cuando comprendes que la felicidad no depende de obtener, sino de estar en paz con lo que es, algo se libera dentro de ti. Ya no necesitas controlar el resultado, ya no fuerzas los tiempos, ya no te castigas por no estar donde crees que deberías estar. Entonces ocurre algo muy interesante. La vida comienza a fluir con menos resistencia. Las oportunidades aparecen con más naturalidad, las relaciones se vuelven más auténticas, las decisiones se toman desde la calma y no desde el miedo. Esto no significa que todo será fácil. El camino sigue teniendo desafíos, pero la diferencia es que ya no los vives como castigos, sino como partes del proceso. Cada obstáculo se convierte en una lección, cada espera en una preparación, cada silencio en una enseñanza. El budismo también nos recuerda que muchas veces pedimos cosas desde el ego, no desde la sabiduría. Pedimos lo que creemos que nos hará felices, sin saber si realmente lo necesitamos. Y cuando la vida no nos lo concede, creemos que nos está negando algo, cuando en realidad nos está protegiendo de una experiencia que aún no estamos listos para manejar. Aceptar el tiempo divino, el ritmo natural de las cosas, es uno de los actos más profundos de fe interior. No una fe religiosa, necesariamente, sino una fe en la inteligencia de la vida. Una confianza silenciosa que no necesita pruebas inmediatas. Cuando logras cultivar esa confianza, tu energía cambia. Ya no persigues, atraes, ya no fuerzas, permites, ya no te desesperas, observas. Y desde ese estado las cosas comienzan a encajar de formas que antes parecían imposibles. Si algo no llega, no es un castigo, es una señal. Tal vez no es el momento, tal vez no es el camino, tal vez hay algo más importante que necesitas aprender primero. Y cuando ese aprendizaje se integra, lo que es para ti llega sin esfuerzo, sin lucha, sin ansiedad. Esa es la esencia de esta enseñanza. La vida no se conquista, se comprende, no se domina, se escucha, no se fuerza, se acompaña. Y cuando vives así, descubres una verdad profunda. No estás atrasado, no estás fallando, no estás perdiendo el tiempo. Estás exactamente donde necesitas estar para convertirte en quien estás destinado a ser. Si este mensaje está tocando algo dentro de ti, si sientes que estas palabras te ayudan a comprender tu proceso con más calma y claridad, te invito a suscribirte al canal. Aquí compartimos reflexiones profundas para aprender a soltar, confiar y vivir con mayor conciencia. Suscríbete y continúa este camino de transformación interior. En algún punto del camino, cuando una persona deja de perseguir y comienza a confiar, surge una experiencia nueva y, para muchos, desconcertante. El silencio interior. Este silencio no es vacío ni ausencia, sino presencia pura. Es el momento en que la mente deja de exigir respuestas inmediatas y el corazón comienza a escuchar algo más profundo que los pensamientos. El budismo enseña que solo en ese silencio la verdad puede manifestarse con claridad, porque mientras la mente grita, la vida susurra. La mayoría de las personas vive rodeada de ruido interno, pensamientos constantes, preocupaciones repetitivas, diálogos mentales que nunca se detienen. Este ruido crea la ilusión de movimiento, pero en realidad genera estancamiento. Cuando la mente está saturada, no hay espacio para que algo nuevo llegue. Por eso, muchas veces, aquello que es para ti solo puede aparecer cuando aprendes a aquietarte por dentro. El apego no solo se manifiesta en la necesidad de controlar resultados, sino también en la necesidad de entenderlo todo de inmediato. Queremos explicaciones, señales claras, garantías. Pero la vida no funciona bajo los términos de la mente impaciente, funciona bajo la lógica del equilibrio. Y ese equilibrio solo puede percibirse cuando la mente deja de interferir. El budismo habla del arte de no forzar, del wu wei interior,
de la acción correcta que nace del estado correcto. No se trata de hacer más, sino de hacer desde otro lugar. Cuando actúas desde la ansiedad, incluso las decisiones correctas se contaminan. Cuando actúas desde la calma, incluso los errores se convierten en aprendizaje. Muchas personas confunden intuición con deseo. Creen que algo es para ellas porque lo desean intensamente, cuando en realidad ese deseo nace del miedo a estar solos, del miedo a no ser suficientes, del miedo a perder una oportunidad imaginaria. La intuición verdadera no grita, no presiona, no genera angustia. La intuición se siente como una certeza tranquila, como una comprensión silenciosa que no necesita justificación. Para escuchar esa intuición, el silencio es esencial. No el silencio externo, sino el silencio interno. Ese espacio donde dejas de reaccionar automáticamente y comienzas a observar. Donde no tomas decisiones desde la urgencia, sino desde la claridad. Donde no respondes por impulso, sino por comprensión. Cuando una persona entra en ese estado, su relación con la vida cambia profundamente. Ya no necesita correr detrás de las cosas. Ya no vive con la sensación constante de que algo falta. Empieza a sentir plenitud incluso en la espera. Y esa plenitud es lo que permite que lo correcto llegue. El budismo enseña que la vida responde a la calidad de tu conciencia, no a la intensidad de tu deseo. Si tu conciencia está dominada por el miedo, atraerás experiencias que refuercen ese miedo. Si está dominada por la calma, atraerás situaciones que reflejen esa calma. No porque exista una magia externa, sino porque tu percepción, tus decisiones y tu energía cambian. En el silencio interior también aprendes a aceptar lo que es, sin resistencia. Y esta aceptación no significa conformismo, sino lucidez. Significa ver la realidad tal como es, no como te gustaría que fuera. Desde esa visión clara, las decisiones se vuelven más sabias y los caminos más evidentes. Muchas veces, aquello que esperas no llega porque estás demasiado ocupado luchando contra el presente. Quieres otro momento, otra persona, otra circunstancia, pero mientras rechazas el ahora, te desconectas del único punto donde la transformación es posible. El presente no es un obstáculo, es la puerta. Cuando aprendes a habitar el presente con atención plena, comienzas a notar señales que antes pasaban desapercibidas. Oportunidades sutiles, intuiciones suaves, encuentros aparentemente casuales. Nada de esto ocurre cuando la mente está atrapada en la obsesión por el futuro. El silencio interior también te enseña a soltar expectativas rígidas. Muchas veces lo que llega no se parece a lo que imaginabas, pero es exactamente lo que necesitas. Si estás demasiado apegado a una forma específica, puedes rechazar el contenido real del regalo. El budismo recuerda constantemente que la vida no está obligada a cumplir nuestras expectativas. Las expectativas son construcciones mentales, no leyes universales. Cuando las sueltas, te liberas, y en esa libertad la vida puede sorprenderte. Otra gran enseñanza del silencio es la paciencia profunda. No la paciencia forzada, sino la paciencia que nace de la comprensión. Cuando entiendes que todo tiene su ritmo, dejas de pelear con el tiempo. Ya no te sientes atrasado, ya no te comparas, caminas a tu paso. Esta paciencia no te vuelve pasivo, te vuelve preciso. Empiezas a actuar cuando es el momento correcto, no cuando el miedo te empuja, y esa diferencia lo cambia todo. Porque muchas oportunidades se pierden no por falta de acción, sino por acción prematura. Cuando algo es verdaderamente para ti, no necesita ser apresurado. Se manifiesta cuando estás preparado para sostenerlo sin perderte a ti mismo. Y esa preparación ocurre en silencio, en introspección, en presencia. El silencio también revela verdades incómodas. Te muestra cuándo estás insistiendo por ego y no por amor.
cuando estás persiguiendo por miedo y no por vocación, cuando estás aferrado a algo que ya no vibra contigo. Y aunque estas verdades duelan, son liberadoras. Aceptar estas revelaciones te permite soltar con dignidad, sin resentimiento, y cuando sueltas desde la comprensión, no desde la derrota, algo se reorganiza dentro de ti. Recuperas tu energía, tu claridad, tu centro. Desde ese centro, la vida fluye con mayor coherencia, no porque desaparezcan los desafíos, sino porque ya no te desarman, ya no te pierdes en cada obstáculo. Sabes quién eres, confías en el proceso y avanzas con serenidad. La frase, si es para ti, llegará, deja de ser una esperanza y se convierte en una certeza tranquila, no una promesa externa, sino una comprensión interna. Ya no necesitas señales constantes, ya no dudas de cada paso, caminas con fe silenciosa, y en ese estado, cuando menos lo esperas, lo que es para ti aparece. No siempre como imaginabas, pero siempre como necesitabas, sin ruido, sin lucha, sin ansiedad. Si este mensaje está resonando contigo, si sientes que estas palabras te están ayudando a aquietar la mente y confiar más en tu camino, te invito a suscribirte al canal. Aquí compartimos enseñanzas profundas para aprender a soltar el control, escuchar el silencio interior y vivir con mayor conciencia y paz. Suscríbete y continúa este viaje de transformación interior. Cuando una persona finalmente integra en lo profundo de su ser la verdad de que, si es para ti, llegará, ocurre un cambio silencioso pero irreversible. Deja de vivir desde la carencia y comienza a vivir desde la plenitud. Este es el punto más elevado de la comprensión espiritual, porque ya no depende de lo externo para sostener la paz interior. En este estado, la vida deja de sentirse como una lucha constante y comienza a sentirse como un proceso de descubrimiento. El budismo enseña que el sufrimiento no surge de lo que sucede, sino de la forma en que nos relacionamos con lo que sucede. Durante gran parte de la vida, las personas creen que necesitan controlar el curso de los acontecimientos para sentirse seguras. Buscan garantías, certezas, promesas. Pero la verdad es que la vida nunca ofrece garantías. Lo único que ofrece es experiencia, cambio y aprendizaje. Cuando aceptas esto profundamente, dejas de exigirle a la vida que se comporte según tus expectativas. Comienzas a caminar con humildad, con apertura, con una confianza que no depende de resultados inmediatos. Y esa confianza transforma por completo la forma en que enfrentas los desafíos. En este punto del camino, comprendes que muchas de las cosas que no llegaron en su momento no eran errores, sino protección. Que muchas puertas cerradas no eran castigos, sino redirecciones. Que muchas pérdidas no eran fracasos, sino liberaciones necesarias para evitar un sufrimiento mayor. El budismo nos recuerda que el apego es la raíz del dolor, porque nos hace confundir el medio con el fin. Creemos que una persona, un logro o una circunstancia nos dará plenitud, cuando en realidad la plenitud es un estado interno. Cuando depositamos nuestra paz en algo externo, nos volvemos vulnerables, dependientes y temerosos de perder. Pero cuando comprendemos que la paz nace de la aceptación, algo se libera, dejamos de perseguir validación, dejamos de buscar afuera lo que solo puede cultivarse dentro, dejamos de vivir esperando que algo ocurra para sentirnos completos. Y es en ese momento, paradójicamente, cuando la vida comienza a darnos exactamente lo que necesitamos, porque ya no lo pedimos desde la desesperación, sino desde la coherencia. Ya no lo exigimos, lo permitimos. Ya no lo necesitamos para sentirnos valiosos, lo recibimos como una extensión natural de nuestro equilibrio interno.
La enseñanza más profunda de esta frase no es que todo llegará, sino que todo llega cuando estás preparado para recibirlo sin perderte a ti mismo. Muchas cosas no llegan antes porque aún te harían daño, porque aún te desviarían, porque aún te harían depender de algo que no es estable. La vida, desde esta perspectiva, no es cruel ni injusta, es precisa. Cada retraso tiene sentido, cada silencio tiene un propósito, cada espera moldea tu carácter, fortalece tu conciencia y afina tu percepción. Cuando miras hacia atrás y observas tu historia con honestidad, puedes notar que los momentos más difíciles fueron también los que más te transformaron. Aquellos en los que no obtuviste lo que querías fueron los que te obligaron a crecer, a cuestionarte, a despertar. El budismo nos invita a confiar en ese proceso sin resistencia, a aceptar que no todo debe entenderse de inmediato, a soltar la necesidad de controlar el destino, a caminar con fe silenciosa, sabiendo que cada paso, incluso los inciertos, tiene un sentido. Vivir así no significa renunciar a los sueños, significa relacionarte con ellos desde la sabiduría, trabajar por ellos sin obsesión, desearlos sin ansiedad, avanzar sin perder la paz. Cuando alguien llega a este nivel de comprensión, su energía cambia. Ya no vibra en la carencia, sino en la confianza. Ya no transmite urgencia, sino estabilidad. Y esa energía es profundamente atractiva, no solo para las personas, sino para las oportunidades, las experiencias y las sincronías de la vida. Entonces ocurre algo hermoso. Lo que antes parecía lejano comienza a acercarse. No porque lo hayas perseguido, sino porque dejaste de bloquear su llegada con miedo, duda o apego. La frase, si es para ti, llegará, deja de ser una esperanza y se convierte en una verdad vivida. No necesitas repetirla para creerla, la sientes, la encarnas, la vives. Y cuando algo finalmente llega, no lo recibes con desesperación, sino con gratitud serena, porque sabes que no llegó para llenarte, sino para acompañarte en el camino que ya aprendiste a recorrer completo. Ese es el estado de verdadera libertad interior. Ese es el corazón de la enseñanza budista. Ese es el punto donde el sufrimiento comienza a disolverse y la vida empieza a fluir con naturalidad. Si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje resonó contigo en un nivel profundo. Si sientes que estas palabras te ayudan a soltar, a confiar y a vivir con más conciencia, te invito a suscribirte al canal. Aquí compartimos reflexiones que fortalecen la mente, calman el corazón y te acompañan en tu proceso de crecimiento interior. Suscríbete y sigue caminando con nosotros en este viaje de claridad y paz.